Déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El mundo no descarta lo que es malo, descarta lo que ya no produce. Y eso duele. Duele porque, si somos honestos, todos hemos estado ahí alguna vez. No necesariamente cojos por fuera, pero sí cansados por dentro, con una herida que no se ve, con una historia que otros ya decidieron que no valía la pena seguir escuchando. Y lo más peligroso de todo no es que el mundo te descarte, es que empieces a creértelo. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda, y presta atención. No siempre lo que parece una mala apuesta es un error. A veces es una prueba. A veces es el único camino que existe para descubrir quién eres cuando ya no tienes nada que impresione a nadie. Esta no es una historia sobre caballos, ni sobre dinero, ni siquiera sobre suerte. Es una historia sobre valor, pero no el valor que se aplaude, sino el que se ejerce cuando nadie está mirando. Pedro era joven, pobre y fácilmente reemplazable. Eso es lo que el sistema veía. Y cuando decidió apostar todo por algo que el mundo ya había sentenciado como inútil, no recibió apoyo, ni consejos, ni palmaditas en la espalda. Recibió risas, porque cuando alguien apuesta por lo roto, por lo lento, por lo herido, incomoda. Nos obliga a preguntarnos si también nosotros abandonamos demasiado pronto cosas que aún tenían vida. Tal vez tú no compraste un caballo cojo, pero dime algo y respóndete con honestidad. ¿No apostaste alguna vez por un sueño que otros llamaron locura? ¿No defendiste una idea, una persona o una etapa de tu vida cuando nadie más lo hizo? ¿No seguiste adelante incluso cuando las cifras, las opiniones y el miedo decían, detente? Aquí está la paradoja, lo que el mundo llama desperdicio. Muchas veces es solo potencial mal entendido. Y esta historia no te va a prometer milagros rápidos ni finales mágicos. Al contrario, te va a mostrar proceso, cansancio, decisiones incómodas y una fe aplicada, no hablada. Porque la fe real no se mide por lo que dices creer, sino por lo que estás dispuesto a sostener cuando no hay garantías. Si alguna vez te sentiste subestimado, si alguna vez pensaste que ya era tarde, si alguna vez creíste que habías llegado demasiado dañado para volver a empezar, quédate. Esta historia puede incomodarte un poco, sí, pero también puede devolverte algo que tal vez perdiste en el camino, claridad. Y antes de seguir, te pido algo sencillo, pero importante. Suscríbete al canal. Deja un like si este mensaje ya empezó a tocar algo en ti y compártelo con alguien que necesite recordar que no todo lo herido está perdido. A veces, una historia llega justo cuando hace falta y esta podría ser una de ellas. Hubo un tiempo en que aquel caballo fue sinónimo de gloria. No hacía falta decir su nombre para que la gente supiera de quién se hablaba. Bastaba con mencionar el campeón y todos asentían con respeto. Ganó carreras, levantó apuestas, hizo ganar dinero a quienes jamás tocaron su lomo. Pero el tiempo no tiene piedad con lo que deja de rendir. Una caída mal calculada, una herida que no cerró como debía, una cojera persistente y de pronto el campeón pasó a ser un problema. Ya no era inversión, era gasto. Ya no era promesa, era estorbo. Así funciona el mundo cuando deja de mirar con el corazón y empieza a contar solo con los dedos. La decisión fue rápida, casi burocrática. Nadie levantó la voz, nadie discutió demasiado. El matadero parecía una solución lógica, incluso humana, según decían. Al fin y al cabo, ¿para qué mantener algo que ya no sirve? Esa frase, ya no sirve, suele pronunciarse en voz baja, pero pesa como una sentencia. Y no solo cae sobre animales, cae sobre empleados envejecidos, sobre sueños que tardaron más de lo esperado, sobre personas que dejaron de producir al ritmo que el sistema exige. El caballo,
con su mirada cansada y su cuerpo marcado por el esfuerzo, se convirtió en un espejo incómodo de una verdad que muchos prefieren no ver. Pedro lo notó de inmediato. No fue compasión superficial ni romanticismo barato, fue reconocimiento. Él también sabía lo que era ser útil solo mientras rendía. Sabía lo que era sentir que tu valor dependía de cuánto producías ese mes, ese año, ese día. Mientras los demás veían un costo más en la contabilidad, Pedro vio una historia. Vio heridas que no eran signo de debilidad, sino de haberlo dado todo. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque esta parte suele pasar desapercibida. No todo lo roto está fallado. A veces está simplemente agotado de sostener más peso del que le correspondía. Hay una enseñanza silenciosa en este primer momento. Cuando algo o alguien deja de ser rentable, el mundo tiende a soltarlo sin culpa. Pero el valor real no se evapora con la utilidad. Piénsalo, ¿cuántas personas brillantes conoces que fueron descartadas no por falta de talento, sino por no encajar en el molde correcto? ¿Cuántas veces tú mismo te sentiste fuera de juego solo porque atravesabas una etapa lenta, torpe o dolorosa? El caballo no había dejado de ser noble, simplemente había dejado de ganar carreras, y eso, para ojos entrenados solo en resultados, era imperdonable. Pedro entendió algo que no se aprende en libros caros ni en charlas motivacionales de domingo. Cuando reconoces tu propia herida en la herida del otro, algo cambia dentro de ti. Ya no miras desde arriba, miras desde al lado. Y esa mirada, esa, es peligrosa para un sistema que vive de descartar. Porque cuando alguien se atreve a ver valor donde otros solo ven pérdida, se prepara, sin saberlo, para una decisión que lo va a cambiar todo, incluso si todavía no lo imagina. Pedro no tomó la decisión como quien lanza una moneda al aire. No fue un impulso romántico ni una locura momentánea, aunque así lo pareciera desde fuera. Él sabía exactamente cuánto dinero tenía. Mejor dicho, sabía cuánto no tenía después de pagar. Era todo, absolutamente todo. El pequeño ahorro que había guardado con disciplina, privándose de cosas básicas, diciendo otro día a placeres mínimos, desapareció en un solo gesto. Y aquí conviene decir algo que pocos admiten. Apostar todo no es valiente cuando no tienes nada que perder. Es aterrador cuando tienes poco, porque ese poco lo es todo. Cuando Pedro entregó el dinero, el ambiente se volvió pesado. No hubo silencio respetuoso, no. Hubo risas. Risas de esas que no estallan de golpe, sino que se filtran como veneno, primero en murmullos, luego en carcajadas abiertas. ¿Estás loco? ¿Eso es todo lo que tienes? Ni sano valía tanto. La humillación no vino con gritos, vino con sonrisas torcidas y miradas condescendientes. Ese tipo de humillación duele más, porque pretende disfrazarse de sentido común. Como si el mundo te dijera, no solo estás equivocado, estás siendo ridículo. Pedro sintió el peso de esas miradas. Claro que sí, solo alguien que nunca arriesgó nada puede decir que las opiniones no duelen. Duelen, se clavan, te hacen revisar la decisión una y otra vez, incluso después de haberla tomado. Pero hay algo curioso que ocurre cuando apuestas todo por algo en lo que nadie cree. Se activa una claridad brutal. Ya no hay plan B cómodo. Ya no hay red de seguridad emocional. O funciona, o te caes. Y esa certeza, paradójicamente, puede ser más firme que cualquier garantía externa. Aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. Muchas personas fracasan no porque sus ideas sean malas, sino porque nunca se atrevieron a comprometerse del todo con ellas. Invirtieron tiempo a medias, fe a medias, esfuerzo a medias. Pedro no tenía ese lujo. Él no compró solo un caballo, compró una responsabilidad. Si fallaba, no habría a quien culpar. Y eso,
aunque asusta, también libera. Porque cuando la responsabilidad es total, la excusa desaparece. Piensa en la vida real. Hay decisiones que, vistas desde fuera, parecen imprudentes. Cambiar de ciudad, apostar por un proyecto propio, estudiar algo que nadie en tu familia entiende, cuidar de alguien que no te conviene. El mundo suele aplaudir solo después del resultado. Antes se ríe. Pedro estaba exactamente en ese punto. El momento incómodo entre la fe y la evidencia, donde nadie te acompaña porque aún no hay nada que admirar. La pérdida financiera fue real, no simbólica. No poética, real. Menos comida, más incertidumbre, noches con la cabeza llena de números que no cuadraban, y aún así había algo nuevo en su postura, en su forma de caminar. No era orgullo, era determinación. Cuando apuestas todo, ya no negocias con el miedo de la misma forma. El miedo sigue ahí, claro, pero deja de mandar. Y justo cuando parece que esta fue la decisión más imprudente de su vida, empieza a revelarse una pregunta más profunda, casi peligrosa. ¿Y si el verdadero riesgo no fuera perder el dinero, sino no haber creído nunca en nada? Esa pregunta, silenciosa, empieza a acompañar a Pedro noche tras noche, mientras el caballo respira con dificultad y el mundo espera, casi con ganas, que fracase. Las primeras noches fueron las más largas, no porque pasara algo extraordinario, sino precisamente por lo contrario. No pasaba nada. El caballo seguía cojo. La herida no mostraba mejoría evidente. El esfuerzo parecía perderse en una rutina silenciosa que nadie aplaudía. Pedro aprendió rápido que la perseverancia rara vez tiene música de fondo. Es más bien un sonido bajo, casi imperceptible, como la respiración de alguien que duerme mal, pero no se rinde. Mientras el pueblo descansaba, él permanecía despierto. Limpiaba la herida con cuidado, cambiaba vendas improvisadas, hablaba en voz baja, no porque el caballo entendiera las palabras, sino porque el silencio absoluto a veces pesa demasiado. Hay algo profundamente humano en cuidar cuando no hay garantías, en insistir cuando no hay señales. Pedro no publicaba avances, no podía mostrar resultados. Todo lo que tenía era constancia. Y la constancia, aunque parezca poca cosa, suele ser el idioma secreto de los procesos reales. Las burlas no cesaron, al contrario, se refinaron. Ya no eran risas abiertas, sino comentarios irónicos. ¿Y ya corre? ¿Cuándo recuperas la inversión? Ese tipo de preguntas no buscan respuesta, buscan desgastar. Y aquí aparece otra verdad poco cómoda. No todo el mundo quiere verte fracasar, pero muchos necesitan que no tengas éxito, porque tu éxito pondría en duda su propia pasividad. Pedro lo sentía, aunque no supiera explicarlo. Aún así, siguió. No hubo progreso inmediato. Ninguna mañana despertó con el caballo milagrosamente sano. Y eso es importante decirlo, porque vivimos rodeados de historias editadas donde el cambio ocurre de golpe. En la vida real, el progreso suele ser microscópico, un paso menos doloroso, un poco más de apetito, una noche sin fiebre, detalles tan pequeños que, si no estás atento, los confundes con nada. Pedro aprendió a medir el avance con otros ojos, no con los del espectáculo, sino con los del cuidado. Aquí hay una lección aplicable, incómoda pero poderosa. Si estás construyendo algo, una carrera, un negocio, una relación, una versión más firme de ti mismo, probablemente estés en esta etapa sin saberlo, trabajando lejos de los aplausos, dando lo mejor cuando nadie mira. Una práctica sencilla que Pedro, sin nombrarla, encarnaba cada día era esta: cumplir con lo necesario incluso cuando no había motivación. No esperar a sentirse inspirado, sino hacer lo que tocaba hacer, dormir menos, repetir, ajustar, volver a intentar. Con el tiempo, Pedro entendió algo que no se enseña en cursos rápidos. La perseverancia no es aguantar por aguantar.
Es aprender mientras aguantas, observar qué funciona, qué no, cuándo descansar y cuándo insistir. Esa sabiduría silenciosa empieza a formarse justo aquí, en la etapa donde muchos abandonan porque no pasa nada. Pero algo sí estaba pasando. No era visible aún, pero se estaba gestando una transformación lenta, tanto en el caballo como en Pedro. Y es precisamente en este punto, cuando el cansancio se acumula y la fe empieza a dialogar peligrosamente con la duda, que la historia se prepara para un giro inesperado. Porque a veces, cuando ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, aparece alguien o algo que no esperabas y cambia la dirección del camino sin hacer ruido. Sebastián apareció sin anuncio, como suelen aparecer las personas que realmente traen algo valioso. No llegó con discursos largos ni con promesas exageradas. Nadie lo presentó como experto. De hecho, muchos lo recordaban apenas como el viejo que ya no corre, alguien que en otro tiempo supo de caballos, de campos y de derrotas, pero que ahora caminaba despacio, con esa calma que solo tienen quienes ya no necesitan demostrar nada. Pedro no lo buscó. Fue Sebastián quien se detuvo a mirar, y ese gesto sencillo ya decía mucho. Observó en silencio, tocó la herida con cuidado. Hizo preguntas cortas, nada de recetas mágicas, nada de frases grandilocuentes, solo atención. Y ahí se revela una de las diferencias más claras entre un falso salvador y un verdadero mentor. El primero habla sin mirar, el segundo mira antes de hablar. Sebastián no desacreditó el esfuerzo de Pedro, pero tampoco lo idealizó. Reconoció el compromiso, sí, y luego señaló lo evidente con honestidad. Así como está, no va a mejorar. No fue cruel, fue real. Y la realidad, cuando viene sin desprecio, se vuelve una aliada poderosa. El conocimiento que compartió era simple, casi humilde. Ajustes pequeños en la forma de cuidar, cambios en el descanso, paciencia con el proceso del cuerpo. Nada de milagros instantáneos, nada de atajos. Sebastián sabía algo que solo se aprende con años. El cuerpo, humano o animal, necesita tiempo para rehacerse, y apurarlo suele romperlo más. Esa enseñanza, tan básica, contrasta con la obsesión moderna por resultados rápidos. Pedro escuchó con atención, no porque entendiera todo, sino porque percibió la verdad detrás de las palabras. Este encuentro cumple una función silenciosa, pero crucial en la historia. Introduce credibilidad. Le recuerda al espectador que la fe no está reñida con el proceso y que creer no significa ignorar la realidad. Sebastián no quitó el peso del camino, le enseñó a cargarlo mejor. Y eso, curiosamente, devolvió a Pedro algo que empezaba a flaquear: dirección. No esperanza vacía, sino orientación práctica. Saber cómo seguir cambia completamente la experiencia de resistir. En la vida real, estos mentores suelen pasar desapercibidos. No tienen miles de seguidores ni títulos rimbombantes. A veces son un profesor que habla poco, un abuelo que observa mucho, un colega mayor que te dice una frase incómoda pero precisa. La clave está en reconocerlos. Pedro lo hizo porque estaba dispuesto a aprender, no a impresionar, y esa disposición abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Con la guía de Sebastián, el cuidado dejó de ser solo esfuerzo y se convirtió en estrategia. No más desgaste innecesario, no más expectativas irreales, paso a paso, sin prometer resultados, pero con método. Y aunque desde fuera nada parecía cambiar de inmediato, por dentro algo se reacomodaba. La fe de Pedro se volvía más madura, menos impulsiva, más sólida, como si entendiera, por fin, que creer no es negar el proceso, sino comprometerse con él. Pero cuando las cosas empiezan a tomar forma, aunque sea lentamente, surge otra prueba, quizá la más traicionera de todas. No viene de fuera, sino de dentro.
Una pregunta incómoda empieza a rondar la mente de Pedro. ¿Y si vender ahora fuera lo más sensato? Porque no toda tentación se presenta como maldad. Muchas se disfrazan de supervivencia. La tentación no llegó con gritos ni con urgencias dramáticas, llegó en voz baja, como llegan las ideas peligrosas cuando parecen sensatas. Llegó en forma de números que no cuadraban, de deudas acumuladas, de noches en las que el estómago sonaba más fuerte que la esperanza. Llegó cuando Pedro empezó a sentir el cansancio no solo en el cuerpo, sino en la convicción, porque hay un punto, y casi nadie habla de él, en el que seguir creyendo se vuelve más costoso que abandonar. El hambre no es poética, no inspira, no romantiza nada, es concreta, molesta, persistente. Pedro empezó a racionar comida, a postergar pagos, a evitar miradas. Y justo ahí apareció la propuesta. No fue una amenaza ni un engaño. Fue una oferta limpia, directa, incluso justa a ojos ajenos. Vender el caballo, recuperar parte del dinero, respirar un poco, dormir mejor, resolver el problema inmediato. ¿Quién podría culparlo? A veces, el mundo no te pide que traiciones tus valores, solo te invita a hacer una pausa, definitiva. El conflicto interno fue real. No hubo revelaciones místicas ni señales en el cielo. Solo una pregunta que se repetía como martillo. ¿Hasta cuándo? Y aquí está la grieta donde muchos se quiebran. Porque la tentación más peligrosa no es abandonar cuando todo va mal, sino abandonar cuando algo empieza a formarte por dentro. Pedro sentía que había aprendido, que había cambiado, que ya no era el mismo. Y justamente por eso, vender parecía razonable. Ya hice lo que pude, se decía. No tengo por qué destruirme por esto. Este es un punto clave para cualquiera que haya perseguido algo con el corazón. Hay momentos en que rendirse no parece cobardía, sino madurez. Y a veces lo es. Pero otras veces, y distinguirlas es un arte, rendirse es interrumpir un proceso justo cuando está dando su lección más profunda. Pedro no luchaba solo por el caballo. Luchaba contra la idea de que la supervivencia siempre debe ganar sobre el propósito. Y esa lucha no se resuelve con discursos, se resuelve con decisiones silenciosas. Pensemos en ejemplos reales. El emprendedor que está a punto de cerrar justo cuando empieza a entender su mercado. El estudiante que abandona una carrera no por falta de capacidad, sino por agotamiento emocional. La persona que deja una relación sana, porque sanar duele más que huir. En todos esos casos, la tentación se presenta como alivio inmediato. Pedro lo sabía, aunque no pudiera explicarlo así. Algo dentro de él resistía no por orgullo, sino por intuición, como si entendiera que aún no había terminado de convertirse en quien debía ser. Finalmente, no hubo un no heroico ni una escena grandiosa. Hubo una decisión tomada en silencio. Pedro rechazó la oferta, no porque tuviera certeza del futuro, sino porque comprendió algo esencial. Vender ahora sería negar todo lo que había aprendido en el camino. No eligió la fe ciega, eligió la coherencia. Y esa elección, invisible para los demás, terminó de sellar su compromiso. Sin saberlo, Pedro acababa de cruzar un umbral, porque cuando resistes la tentación de abandonar, el escenario suele cambiar. No de inmediato, claro. Primero, el mundo te pone a prueba en público. Y cuando la historia se traslada al centro de las miradas, ya no hay forma de esconder lo que eres ni lo que has construido. La feria no era solo un evento, era un escenario, un lugar donde las apariencias se validaban y las jerarquías se exhibían sin pudor. Allí se iba a ver y, sobre todo, a ser visto. Pedro llegó sin intención de protagonismo, como siempre. No llevaba discursos preparados ni planes grandiosos. Llevaba al caballo. Y eso, para muchos, ya era suficiente motivo de burla. Porque hay humillaciones que necesitan público para sentirse completas.
Fernando estaba en su elemento, rodeado de gente, de aplausos anticipados, de esa seguridad que da saberse respaldado por el dinero y el apellido. No perdió la oportunidad. Las palabras salieron con precisión quirúrgica, envueltas en ironía, disfrazadas de humor. Ese es el famoso proyecto, aún cojea o ya vuela. La multitud rió, no todos con malicia, pero sí con comodidad. Reír desde la grada siempre es más fácil que mirar de frente. Pedro sintió el golpe. Claro, el cuerpo reacciona antes que la mente. El pulso se acelera, la garganta se cierra. Pero algo había cambiado en él. Ya no estaba allí para convencer a nadie. Estaba allí para proteger lo que había cuidado en silencio durante tanto tiempo. Y cuando Fernando cruzó la línea, cuando la burla dejó de ser comentario y se volvió desprecio, Pedro habló. No gritó, no insultó, defendió. Defendió al caballo con palabras simples, firmes, sin adornos, y esa defensa, curiosamente, incomodó más que cualquier ataque. Fue entonces cuando ocurrió el giro que nadie esperaba. El caballo de Fernando, el símbolo de su poder, mostró señales de dolor. Un tropiezo, una herida, nada espectacular, pero suficiente. El murmullo cambió de tono. La atención se desplazó. Lo que antes parecía invencible, ahora necesitaba ayuda. Y ahí aparece uno de los espejos más brutales de la vida. Quien antes podía destruir, ahora depende de misericordia, no de justicia, no de dinero, de misericordia. Pedro se encontró, sin buscarlo, en una posición nueva. Podía vengarse, podía callar, podía disfrutar del momento. Nadie lo habría juzgado. Pero la transformación que había ocurrido en él no era cosmética, era profunda. Eligió sostener, no aplastar. Y esa elección, hecha frente a todos, reveló algo que las palabras no alcanzan a explicar. El carácter no se prueba en la escasez, se revela en la oportunidad de humillar. La feria siguió, pero ya no era la misma. La risa se volvió incómoda. La mirada del público cambió. Porque cuando alguien responde con dignidad, donde se esperaba resentimiento, el espectáculo se rompe. Pedro no ganó aplausos inmediatos, pero ganó respeto. Y el respeto verdadero, ese que no se compra ni se hereda, suele aparecer justo cuando alguien actúa en coherencia con lo que ha aprendido en silencio. Este clímax no fue una explosión, fue un desplazamiento. El poder cambió de lugar, no oficialmente, no aún, pero algo se movió. Y cuando eso pasa, el mundo se queda en pausa, esperando la confirmación final. Porque después de un momento así, solo queda una pregunta flotando en el aire. ¿Y si aquello que todos descartaron estuviera a punto de revelarse de una forma que nadie puede ignorar? La aparición de Esperanza no fue ruidosa, no hubo fanfarrias ni anuncios previos, y sin embargo, el silencio que se formó a su alrededor dijo más que cualquier aplauso. La gente dejó de hablar no por respeto inmediato, sino por sorpresa, porque lo que veían no encajaba con la historia que habían contado durante meses. El caballo que debía estar muerto, el error financiero, la locura de Pedro, estaba allí, de pie, firme, no perfecto, no invencible, pero vivo, digno, presente. El silencio colectivo tiene un peso especial. Es el instante en que las narrativas se rompen. Nadie se atrevía a decir «me equivoqué», pero todos lo pensaban. Las miradas buscaban explicaciones rápidas, suerte, casualidad, excepción, cualquier cosa antes de aceptar que el juicio fue apresurado. Esperanza caminaba con una calma que no se aprende, se construye. Cada paso llevaba encima noches sin dormir, cuidados invisibles, decisiones impopulares, y aunque el cuerpo aún mostraba cicatrices, ya no había vergüenza en ellas. Eran marcas de proceso, no de fracaso. Pedro observaba desde un costado, sin inflarse, sin bajar la cabeza.
Ese equilibrio no es casual. Quien ha atravesado un proceso largo aprende algo esencial. La validación tardía no borra la humillación pasada, no la compensa, pero sí la resignifica. El reconocimiento que llega después no devuelve el dinero perdido ni las noches duras, pero confirma que el camino tenía sentido. Y esa confirmación, silenciosa, suele ser suficiente. La admiración fue creciendo de a poco, no como un estallido, sino como un murmullo que se transforma en certeza. La gente empezó a preguntar, a acercarse, a mirar con otros ojos. Lo que antes fue burla, ahora era curiosidad. Y aquí aparece una de las lecciones más incómodas. Muchas personas solo respetan aquello que ya no pueden negar. No porque sean malas, sino porque viven atrapadas en la lógica del resultado. Esperanza, al presentarse, obligó a todos a recalcular. Este momento no es solo un giro narrativo, es un espejo. ¿Cuántas veces descartamos algo o a alguien solo porque no cumplía nuestras expectativas en el tiempo que queríamos? ¿Cuántas historias matamos antes de que terminaran de contarse? La revelación no fue solo del caballo, fue del error colectivo. Y ese error, aunque nadie lo confesara, quedó flotando en el ambiente. Pero lo más importante ocurrió dentro de Pedro. Ver a Esperanza reconocida no lo volvió arrogante, lo volvió consciente, consciente de que el valor verdadero no necesita espectáculo permanente, que hay procesos que solo se validan al final, y aún así no deben vivirse esperando aplausos, porque el aplauso, cuando llega, llega tarde, y si viviste solo para él, te deja vacío. Sin embargo, la historia todavía no había terminado, porque después de la revelación viene la prueba más sutil de todas. ¿Qué haces cuando finalmente tienes razón? ¿Cómo actúas cuando el mundo empieza a mirarte distinto? Ahí, justo ahí, se define si todo lo aprendido fue auténtico o solo una etapa más. En ese punto de la historia, Pedro tenía algo que nunca había tenido: poder simbólico, no poder legal, no poder económico, pero sí algo igual de influyente, la razón a su favor y la mirada del público sobre él. Todos esperaban algo, una frase dura, un gesto de revancha, una negativa fría. El mundo, cuando cambia de lado, suele exigir espectáculo inverso. Si antes aplaudía la humillación, ahora quiere ver justicia convertida en castigo. Y ahí está la trampa. Pedro lo sabía, aunque nadie se lo hubiera explicado, porque quien ha sido humillado entiende instintivamente cómo funciona ese juego. Podía devolver cada burla con ironía, podía negar ayuda y justificarlo con lógica impecable. Podía incluso disfrutar del silencio incómodo de Fernando, ahora frágil, ahora expuesto, y nadie lo habría condenado. Al contrario, muchos lo habrían celebrado. Pero el camino que Pedro había recorrido no lo había llevado hasta allí para repetir el mismo patrón con los papeles invertidos. La verdadera elección no fue externa, fue interna. Pedro tuvo que decidir quién quería ser ahora que tenía la oportunidad de hacer daño sin consecuencias. Esa es la prueba que casi nadie anticipa, porque resistir en la escasez es duro, sí, pero resistir en la abundancia moral es aún más complejo. Allí se revela si el carácter fue construido o solo prestado por las circunstancias. Eligió la redención, no como discurso bonito, sino como acto concreto. Ayudó, compartió lo que sabía, hizo lo que habría querido que hicieran con él cuando estaba abajo. No para quedar bien, sino porque ya no podía actuar de otra forma sin traicionarse. Y ese gesto tuvo un efecto inesperado, transformó el ambiente. La tensión bajó, el espectáculo se desinfló. La historia dejó de ser una competencia y se convirtió en algo más raro y más valioso, un aprendizaje colectivo. Fernando no fue humillado, fue confrontado consigo mismo, y eso, para muchos,
es un castigo mayor que cualquier burla pública, porque la misericordia, cuando es genuina, desarma, no deja espacio para el papel de víctima ni para el de villano cómodo, obliga a mirarse al espejo. Pedro no ganó solo una victoria, cambió la lógica del juego. Mostró que el éxito no te autoriza a perder el alma. Aquí está la enseñanza implícita, la que no se grita pero se siente. El carácter revelado en la victoria vale más que la victoria misma. Cualquiera puede parecer noble cuando no tiene opciones. Muy pocos lo son cuando pueden elegir vengarse y no lo hacen. Pedro cerró el ciclo no demostrando que tenía razón, sino demostrando que había aprendido. Y justo cuando parece que todo está resuelto, queda una última sensación flotando. Una pregunta que no se responde en voz alta, pero que se queda acompañando al espectador. ¿Y si el verdadero triunfo no fuera ser reconocido, sino no convertirse en aquello que te hirió? Esa pregunta, incómoda y poderosa, abre la puerta a algo más grande que una historia de superación. Abre la puerta a una reflexión que todavía necesita ser dicha. Ahora la historia ya no es solo de Pedro, tampoco es del caballo, es tuya, porque escucharla hasta aquí no fue casualidad. Algo resonó, algo incomodó, y eso, créeme, es buena señal. Significa que todavía estás despierto por dentro. Que no te conformaste con una historia bonita, sino que te viste reflejado en ella, aunque sea en una parte que preferías no mirar. La gran pregunta no es si Pedro hizo lo correcto. La pregunta real es otra, mucho más incómoda. ¿Qué vas a hacer tú con lo que acabas de entender? Porque el conocimiento que no se aplica se convierte en peso, y la inspiración que no se transforma en acción se vuelve frustración. Esta historia no fue contada para emocionarte por unos minutos, sino para empujarte a revisar decisiones que quizá llevas postergando demasiado tiempo. Piensa con calma. ¿Qué has estado descartando en tu propia vida porque dejó de servir? Un talento que no dio dinero rápido, una etapa lenta que te avergonzó, una versión de ti que otros ya no respetan porque no produce resultados visibles. Tal vez, como Pedro, estás en una fase silenciosa, trabajando lejos de los aplausos, cuidando algo o a alguien que nadie más valora. Y aquí viene el desafío. No midas tu proceso con la vara del espectáculo, mídelo con la vara del carácter. Pregúntate cada día si estás actuando en coherencia con lo que dices creer. Si la respuesta es sí, aunque duela, vas por buen camino. Y si eres honesto contigo mismo, quizá descubras algo más, que también has tenido oportunidades de humillar, de vengarte, de cerrarle la puerta a otros cuando el poder cambió de lado. ¿Qué hiciste entonces? ¿Repetiste el patrón o lo rompiste? Porque ahí se define quién eres cuando nadie te está evaluando, pero todos te están observando. Esta historia nos deja una invitación clara. Elige redención sobre revancha, proceso sobre atajo, propósito sobre alivio inmediato. No porque sea fácil, sino porque es transformador. No solo cambia resultados, cambia personas, cambia ambientes, cambia destinos. Ahora te devuelvo la pregunta, sin filtros. ¿Qué parte de tu vida necesita que dejes de verla como un costo y empieces a verla como un proceso? ¿A qué estás dispuesto a volver a apostar, esta vez con más sabiduría y menos necesidad de aprobación? Si algo de esto hizo sentido para ti, escríbelo en los comentarios. Dime qué parte de la historia te habló más fuerte. Eso no solo ayuda al canal, ayuda a que otros se animen a mirarse con más honestidad también. Y si este contenido te aportó valor real, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a crecer y, sobre todo, a seguir compartiendo historias que no venden esperanza barata, sino verdad que transforma. Comparte este video con alguien que hoy se sienta descartado, cansado o subestimado. A veces, una sola historia puede ser el punto de quiebre que alguien estaba esperando, porque lo que parece roto
Muchas veces solo está esperando a que alguien decida no abandonarlo.